Ayer escuché un texto de Juan Galeano Román, comunicador quechua. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecer a todos y todas, a la comisión organizadora. Yo soy quechua, un comunicador quechua. Seguramente algunos de nuestros paisanos están viendo por primera vez, digamos, nuestra diversidad cultural de Cusco. Esto es Cusco, son nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, y a nivel del Perú es mucho más, ¿no? Son 55 pueblos indígenas identificados, ¿no?, en la base de datos del Ministerio de Cultura, y esta diversidad es lo que, digamos, hace de que todo comunicador deba manejar la perspectiva intercultural para poder trabajar, digamos, con pertinencia cultural, digamos, en procesos de construcción de desarrollo, en procesos de diálogo. Muy bien, si nos ayuda, gracias. Algo de mi experiencia. Felizmente yo tuve la suerte, digamos, después de terminar las aulas universitarias, de trabajar en instituciones donde la comunicación no era ni la primera, ni la segunda, ni la quinta rueda, sino era el corazón del trabajo que había que desarrollar. Ahí tuve la suerte de hacer mi trabajo de investigación en el CECOSDA, en el Centro de Comunicación Social Difusión Andina, trabajando la experiencia de prensa popular, primero sistematizando la experiencia y después siendo parte del equipo. Entonces ha sido importante trabajar esa perspectiva de la comunicación alternativa en las televisoras comunitarias. Luego pasé el Centro Guamán Poma de Ayala, ¿no? Su nombre completo muchos no saben, es el Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala. Algunos de los proyectos, digamos, que me han permitido acercarme a la perspectiva intercultural son aquellos que estaban en la perspectiva EIB, especialmente articulando el trabajo con educación y con los gobiernos locales. Y un proyecto emblemático que ha marcado, digamos, y ha perfilado también mi forma de ver y también de ejercer la comunicación es el proyecto Perú Suyo, proyecto de comunicación con enfoque intercultural, que esto sí apuntaba, digamos, al cambio social, porque buscaba deconstruir imaginarios discriminadores, racistas, poco inclusivos. Y luego pasé a trabajar entre el 2013 hasta el 2016 en el Ministerio de Cultura desde una perspectiva de comunicación intercultural. Entonces, son más de 20 años de trabajo y ahora estoy en las aulas universitarias, también, digamos, en la Escuela de Comunicación, donde también la comunicación es el eje central de, digamos, de la preocupación y del ejercicio profesional. Son algunos de los frutos, especialmente del proyecto Perú Suyo. Algunos de ustedes reconocen el logo de Cine Suyo, por ejemplo. Cine Suyo justamente se gestó con los actores, con los productores, en la cancha, aquí en Cusco, un proyecto, y esa idea fue transferida al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura la ha asumido. Inclusive el logo se mantiene, y eso, por ejemplo, se puede decir que es uno de los impactos de este proyecto. Tuvimos intervenciones urbanas, como por ejemplo Héroes del Bicentenario con el colectivo 3399. Ha habido actividades como la Hora del Quechua con la Academia Mayor, la Municipalidad Provincial de Cusco, etc. Y obviamente las escuelas de líderes, la Escuela de Gobernabilidad, eran, digamos, nuestros brazos que nos permitían fortalecer capacidades en distintos niveles en este proyecto. A ver, algunos de otros productos, de los productos también que podemos ver, Nohanchis, la idea de Nohanchis, de tener un medio de comunicación totalmente en lengua originaria, nació también este proyecto. Ahora tenemos Ñohanchis, o Ñohanchi, o que se lee Nohanchis, ¿no? Es el quechua normalizado, nuestro informativo de Televisión Nacional del Perú. Y también ha sido asumido por el Estado, por el Ministerio de Cultura, y también, digamos, son ideas que surgen justamente del trabajo con la misma población, con los mismos actores, y que han podido permitir, han permitido, pues, perfilar espacios en los que puedan expresarse. Están Herminia, están algunas animaciones, otras publicaciones
tanto en impreso y también audiovisual. Siguiente. Muy bien. Pero, ¿qué es comunicación para el desarrollo con enfoque intercultural desde la perspectiva del Ministerio de Cultura? Para ello, digamos, me he basado fundamentalmente en dos textos que están inclusive en el centro de cursos del Ministerio de Cultura. Ustedes entran y googlean y pueden conseguirlo, ¿no? Está uno de ellos, el diálogo intercultural y comunicación que no discrimina. Podemos señalar que es una comunicación para el diálogo intercultural, una comunicación con pertinencia cultural, es decir, aquella comunicación que pueda entender la cultura fundamentalmente, porque a veces confundimos la pertinencia cultural con solo hablar la lengua, como en el caso de la EIB. Los profesores saben el quechua o el machiguenga y creen que ya están aplicando educación intercultural. Igualito es en comunicación, no es solamente hablar la lengua, sino hay que conocer la cultura, su cosmovisión, sus usos y costumbres. Entonces, eso es importante, estimados amigos. La pertinencia cultural es eso, y hablar en condiciones de horizontalidad. Les voy a comentar una anécdota. El año 2016 hicimos el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas Reviesco con el MINJUS, con el Ministerio de Justicia. Teníamos abogados y profesionales de salud que habían hecho cursos supuestamente, ¿no?, de interculturalidad, de salud intercultural, de justicia intercultural. Todavía de hace años, no actualmente, no los cursos que brinda actualmente el Ministerio de Cultura, sino de aquellos años. Y a una señora ya mayor le hacían pasar, pase hijita, como si fuese, digamos, una persona menor de edad. Entonces, eso, por ejemplo, no es, digamos, comunicación con pertinencia cultural. Ese tipo de cosas hemos debatido con ellos mismos y se va corrigiendo en el camino. Reconoce que hay diversas concepciones de bienestar y desarrollo que deben respetarse, por supuesto. Los pueblos indígenas, por ejemplo, formulan su perspectiva de bienestar en lo que ellos llaman planes de vida, por ejemplo. Algunos, los eros, por ejemplo, hablan de etnodesarrollo, aunque ese término ha sido introducido más por nuestro... Está centrado en un enfoque de derechos, se reconoce la existencia de discursos racistas en los medios de comunicación y en los servicios públicos, especialmente en este texto Comunicación que no discrimina. Ha habido más de un taller en la ciudad de Cusco, hemos tenido talleres descentralizados, no solamente con periodistas, comunicadores, sino también con comunicadores rurales, con los que nuestro amigo César Aguilar, por ejemplo, trabaja, o la red con la que trabaja el colega Yulder Flores y otros colegas, ¿no? Hay varias redes de comunicadores rurales. Entonces, se ha trabajado también desde esta perspectiva. ¿Y qué dice este texto de diálogo intercultural? Que busca esta comunicación para el diálogo intercultural. Dice, se plantea esto a fin de establecer una comunicación horizontal y democrática, y deberán tenerse en cuenta las visiones y particularidades culturales y contextuales de los interlocutores. Este acercamiento a partir de estas dos herramientas es fundamentalmente instrumental a fin de que el Estado pueda tener, digamos, una comunicación apropiada y a fin de que a la postre se pueda implementar servicios públicos no discriminadores, servicios públicos bilingües, es decir, en la lengua que habla, digamos, el usuario, el ciudadano, y fundamentalmente que tome en cuenta la cultura del usuario, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva del Ministerio de Cultura. ¿Cómo define la interculturalidad el sector cultura? La interculturalidad lo entiende como un proceso de intercambio, de diálogo y aprendizaje, es decir, un proceso de interaprendizaje.
repito nuevamente, horizontal, que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio a partir del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. Esto es importante, el reconocimiento de la diversidad cultural. La diversidad cultural, hasta hace no muchos años, se creía que era un lastre, que era un problema. Eso mismo habíamos identificado ya, digamos, en el trabajo, en las ONGs y con las organizaciones. Felizmente, estas perspectivas, digamos, que se venían trabajando en las organizaciones sociales, en las ONGs, etcétera, ha sido recogido por el Ministerio de Cultura. Y el enfoque intercultural implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural. Entonces, repitiendo y subrayando, los servicios con pertinencia cultural son aquellos que no solo utilizan la lengua del usuario, del ciudadano, no discrimina y fundamentalmente debe conocer la cultura, la cosmovisión, las tradiciones, etcétera, del pueblo, del ciudadano a quien está sirviendo. Entonces, de esa manera puede atender de mejor forma. Por ejemplo, el parto vertical, puede ser, por ejemplo, el incorporar los saberes de la medicina tradicional, y eso es la pelea actual, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho varios eventos de medicina tradicional donde los hemos sentado a los médicos, a los funcionarios, para que empiecen a dialogar de qué manera articulamos y de qué manera se incorpora, por ejemplo, la medicina tradicional como una posibilidad más dentro de las, digamos, dentro de la oferta pública, ¿no? Dentro de los servicios de salud. ¿Y por qué necesitamos una perspectiva intercultural, una comunicación intercultural desde el Estado y en especial desde el sector cultura? Porque somos un país diverso, hay 55 pueblos originarios, aparte, digamos, de los pobladores urbanos. Hay 47 lenguas que hablan casi 5 millones de habitantes, 3% es población afroperuana, hay 210 expresiones y manifestaciones que han sido reconocidas como patrimonio cultural de la nación y muchas de ellas como patrimonio cultural de la humanidad. Además, porque tenemos un contexto de inclusión, un contexto en el que precisamente los sectores, los pueblos originarios, los pueblos indígenas tienen los peores indicadores en salud, educación, etc. Siguiente. ¿Y para qué? Para construir una ciudadanía intercultural. ¿Qué implica construir una ciudadanía intercultural? Es deconstruir esos imaginarios racistas, excluyentes, que es común, que es cotidiano. En la línea de base del proyecto Perú Suyo, que lo hicimos con la doctora Karina Pacheco, una investigadora local, encontramos que en los servicios públicos es donde se generan más procesos de discriminación. ¿En cuáles dirán? Ustedes lo saben. Salud, muy bien. Educación, justicia. En esos sectores son donde, digamos, se dan digamos, prácticas discriminatorias, y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Así que nosotros también somos parte del problema, así como podemos ser parte de la solución. ¿Qué busca? La convivencia, ¿no?, democrática y pacífica, ¿no? Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, lucha contra la discriminación, respetando costumbres y valores, respeto de las diferencias culturales, diálogo y enriquecimiento mutuo. Aquí quiero detenerme. Diálogo y, digamos, por supuesto, aprender del otro. Aprendemos del otro, por supuesto, y por eso, digamos, en los procesos de comunicación dialógica y también en los proyectos en los que trabajamos en comunicación para el desarrollo, pues debemos partir del saber
del conocimiento de los actores con quienes estamos interactuando, de los ciudadanos. Desarrollo con inclusión, incorporando la perspectiva de desarrollo de las comunidades. Eso, digamos, es el horizonte, ¿no? El para qué, hacia dónde quiere llegar esta apuesta. ¿Cómo? Para eso el Estado, a partir, digamos, del convenio 169, que todavía fue ratificado por el Congreso en 95, pero que al Estado no le dio la gana, ¿no?, de implementarlo, recién en el 2010, con la creación del Ministerio de Cultura, más o menos empieza a tomar en serio, ¿no?, el tema de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, etc. Se han dado leyes como la ley del derecho a la consulta previa, la ley de lenguas, y fundamentalmente la política nacional intercultural, la política para la transversalización del enfoque intercultural. Todo este marco normativo se ha dado especialmente en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? Eso supone que casi todo es nuevo. Felizmente, cuando viajé en 2013 a Lima, hubo una convocatoria nacional abierta, felizmente. Pude encontrar en el Ministerio de Cultura profesionales, gente comprometida con estos temas que venían de distintas instituciones, distintas organizaciones sociales, organizaciones indígenas, gente de la Católica, gente de la San Marcos, de universidades del interior del país, etc. Y que pudimos trabajar con cierta libertad. Quizá, digamos, la debilidad del gobierno de Ollanta jugó a favor nuestro, porque como no tenía muchos profesionales, pues la cancha estaba abierta y pudimos llegar y aportar y construir todo ese marco, de tal suerte que quienes han llegado, digamos, con este gobierno, digamos, en el caso de Cusco, por ejemplo, quisieron hacerlo de siempre, borrón y cuenta nueva, a partir de cero, etc., inventar la pólvora nuevamente. Pero dejamos una serie de instrumentos normativos y operativos, guías, planes, protocolos, etc., que casi todo está amarradito, ¿no? No pueden ya hacer lo que les viene en gana o lo que les parece. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, la aprobación de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural 2015 del Ministerio de Cultura, que tiene 4 ejes: fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano, reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística, eliminación de la discriminación étnico-racial, inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana. En esos 4 ejes, digamos, se debe mover, digamos, la actuación del Estado. ¿Y quién debe impulsar? Esto es el sector cultura, pero esto es de cumplimiento obligatorio en todos los sectores y niveles de gobierno. Este documento también lo pueden googlear nada más, Política Nacional, y aparece. Está el documento en PDF, hay resúmenes inclusive, o digamos, convertidos hasta en Word, creo. Entonces, para que puedan revisarlo. Pero quiero mostrarles los avances, especialmente a partir de la experiencia del trabajo que hemos desarrollado en la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección de Cultura Cusco. En el tema de lenguas, por ejemplo, ha sido importante el trabajar de manera articulada en muchas de las tareas y las propuestas, como el gobierno regional, los gobiernos municipales y especialmente con las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos apreciar un evento que hicimos, políticas lingüísticas y diversidad cultural. Es una tarea pendiente, por ejemplo, el generar políticas lingüísticas para nuestra región. Entonces, en esa perspectiva se han hecho distintos espacios, foros de debate, etcétera, en los que se viene trabajando el tema de derechos lingüísticos. Siguiente. También ha sido importante la generación de algunas herramientas, por ejemplo, el estudio psico y sociolingüístico que venía trabajando el sector de educación. Cultura se ha sumado y entendemos que es sumamente importante, por ejemplo,
mostrar avances en el tema de educación intercultural bilingüe. Y para mostrar avances hay que tener pues indicadores, línea de base, etcétera, ¿sí? Entonces solo así podemos mostrar resultados, digamos, que nos muestren si hay avances o no. Felizmente en las evaluaciones en SAIGAS de educación ya se están mostrando algunas cifras en azul sobre el trabajo que vienen desarrollando nuestros maestros EIB en la región. También la formación de periodistas y comunicadores. Hay un programa de formación para maestros EIB en cultura y lenguas originarias. Por año, por ejemplo, desde cultura, lastimosamente este año, por ejemplo, no se siguió. Ojalá que sea retomado, pero el año pasado sí. Más de 1000 profesores, por ejemplo, son formados en el uso de lenguas originarias. Y en ese sentido, digamos, el aporte de cultura, como tiene recursos RDR, recursos directamente recaudados, pues tiene fondos para poder financiar, lo que no tiene el sector educación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es fundamental la articulación con educación, con salud y los otros sectores. Y quiero subrayar la elaboración participativa de los diccionarios. El diccionario Huachiperi ya fue entregado. Ahí está Alberto Manqueriapa, que está un líder de Huachiperi, que está mostrando orgulloso, feliz el diccionario. Pero se está trabajando el diccionario Gine, ya se entregó el avance. Pero este diccionario Gine ya es interactivo. Ya tiene audio, tiene video, tiene relatos, tiene testimonios, etc. Y se puede seguir alimentando. Entonces, es otro tipo de diccionario, una herramienta que puede estar inclusive en los dispositivos móviles, en los celulares de los jóvenes, de los escolares. Esa es la idea. Hemos pasado de la propuesta del diccionario Huachiperi, que lo habíamos trabajado en la DDC Cusco, al estilo tradicional, a un modelo que no lo inventamos en el sector cultura, sino nos ayudaron nuestros hermanos colombianos, que ya estaban trabajando en diccionarios mucho más modernos, mucho más interactivos. Y el otro aspecto que quiero subrayar es la formación de traductores e intérpretes en lenguas originarias. Ya tenemos más de 300 traductores en lenguas originarias, en 28 lenguas de las 47. Entonces vamos avanzando. Quien les habla también es egresado del último curso, del 10º curso, les consta a mis alumnos de la Escuela Profesional de Comunicación, ¿no? Actualmente estoy terminando mi pasantía, mis prácticas en un centro de salud, aplicando el enfoque intercultural y los servicios públicos con pertinencia cultural. Entonces, esa es la forma de hacer comunicación, mis estimados colegas y amigos. Entonces, no solamente pura academia, pura teoría, sino también fundamentalmente la práctica. Y en el tema de consulta previa, yo creo que cultura está en debe, porque hay mucha crítica de los ciudadanos, de los actores, de los pueblos indígenas y sus organizaciones, porque entienden que la consulta previa hasta el momento es un saludo de la bandera. Y en el caso de Cusco, hemos hecho especialmente labor informativa, de diálogo sobre el tema y recoger las preocupaciones. Hemos participado también en algunos procesos, ¿no?, de consulta previa, acompañando a la dirección de consulta, es la dirección de consulta previa del Ministerio de Cultura. Decía que hemos participado en algunos procesos para que nuestros especialistas, nuestros profesionales, donde tenemos antropólogos, educadores, comunicadores, por ejemplo, yo he estado al frente de más de 25 personas en la subdirección de interculturalidad. Casi la mitad eran antropólogos, teníamos educadores, 3 comunicadores felizmente, había historiadores, había economistas, abogados. Entonces, la participación del comunicador es sumamente importante, especialmente en áreas como la consulta previa, porque hay que facilitar procesos. Entonces, no solamente hay que hacer las veces de intérprete, sino fundamentalmente manejar las distintas estrategias de comunicación.
saber manejar, digamos, muchas técnicas que permitan la empatía, por ejemplo, el respeto al otro. Siguiente. Planes de vida. Aquí es importante el trabajo que se ha venido haciendo de la DDC Cusco desde mucho más atrás, ¿no? Desde mucho más antes. La DDC trabajaba desde una visión de etnodesarrollo, desde la visión de nuestros amigos los antropólogos, pero un acierto del Ministerio de Cultura en el año 2013, cuando estuve en Lima trabajando con el equipo, fue incorporar los planes de vida que habían sido trabajados desde hace 10 o 15 años atrás por Servindi y otras organizaciones de los pueblos indígenas. Entonces, esto ha sido incorporado, digamos, como una herramienta de gestión, de planificación, que debe ser válido. El tema es cómo hacemos que estos instrumentos de planificación dialogan con otros, como el PDC, el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional y otros, ¿sí? Otros, digamos, del ámbito provincial, regional, etc. Porque es la única forma de que estos planes, digamos, tengan presupuesto. Yo que he trabajado en alguna ocasión en algún gobierno local, puedo decir, ¿no? Si no está presupuestado, pues es un saludo a la bandera, ¿sí? Es bonita poesía, pero nada más, ahí queda. Y lo otro que quiero subrayar es la autorrepresentación de las culturas originarias, la fotografía y video. Esto sí es una verdadera comunicación intercultural, una verdadera comunicación que pueda permitir el diálogo, no solamente, digamos, una comunicación instrumental que facilite, ¿no?, que el funcionario, que el servidor, etcétera, haga bien su chamba, ¿no?, su trabajo, sino que el discurso de las propias poblaciones se expresen, ¿no?, se den a conocer por ellos mismos. Eso supone, digamos, de parte nuestra como comunicadores, darles herramientas, capacitar, formar, facilitar, como decía César, ¿no?, por ejemplo, en sus talleres con los comunicadores rurales, compartir con ellos, hacer de que ellos tengan las suficientes herramientas. Entonces ahí, en el caso de Cusco, hemos trabajado fotografía, he dejado por ahí una propuesta, por ejemplo, para trabajar video, desde esta perspectiva de autorrepresentación con población amazónica y andina. Ojalá que sea retomado, pero a nivel nacional ya se tiene toda una videoteca de las culturas en esa perspectiva. Entonces en Cusco un poco que nos hemos quedado, porque nuestros procesos, digamos, administrativos, como anécdota les digo, yo ya lo tenía ya, ¿no?, presupuestado y todo, pero nuestros procesos administrativos son lentos. Entonces había que lanzar un proceso y eso demora. Y lastimosamente, digamos, uno de los postores que tenía el perfil se va equivocando y va colocando, digamos, por equivocación, una propuesta que había trabajado para la DDC de Trujillo y nos malogró. Era último trimestre del año. Si no hubiéramos tenido, digamos, videos, por ejemplo, trabajados en esa perspectiva, como por ejemplo con el pueblo Machillenga o como el pueblo Ojeo, también es importante en la perspectiva, digamos, de construir el Estado intercultural, además, digamos, de promover ordenanzas municipales que hemos logrado en algunas municipalidades, como los que pueden ver, Paucartambo, Paruro, Cusco, y 4 distritales como Coporaque, Pitumarca, Coslipata y San Jerónimo. Hacer que estas ordenanzas se conviertan aquí en la parte final en pilotos de servicios públicos con pertinencia cultural y que también generen espacios de reconocimiento, de valoración de esa diversidad cultural. En esa línea algo han estado trabajando algunos gobiernos locales, ¿no?, que suelen, digamos, hacer sus inventarios de recursos, hacer concursos de poesía, de lenguas originarias, etc. Pero especialmente falta trabajar temas de discriminación. Una anécdota nomás en esta línea. Cuando estaba como jefe de personal en Paucartambo, año 2012, en Paucartambo, había una inmensa cola
y el señor de mesa de partes a los ciudadanos, a los citadinos, ¿no? Como yo los conocía, a veces algunos de ellos venían con su, así como estoy, ¿no? Un quechua con corbata, ¿no? Como pueden ver acá, yo soy un quechua, pero nací en Mirima. Lo llamaba, pase, pase señor, y lo atendía primerito, y estaba lloviendo, garuando ahí, ¿no? Mojaditos, empapados, madre de familia, gente que había venido desde Los Peros, ¿no? Y otras comunidades. Entonces lo llamé al señor de mesa de partes y hablé con él, ¿no? ¿Qué pasa? Todos somos ciudadanos, le dije. No hay, digamos, no hay diferencias, no hay uno que sea más importante que el otro. Entonces, así de importante, ¿no? Como yo iba ya con ese chip, había que hacer una reingeniería. Felizmente había apoyo del primer alcalde indígena, ¿no? de Paucartambo, Mario, su apellido no me acuerdo, de Paucartambo de esa época, ¿no? 2012. Luego el trabajo articulado con los sectores, con salud, con la red de salud, desde la red de salud intercultural. Se trabajó, por ejemplo, los encuentros de medicina tradicional que les he dicho, como educación, la mesa de educación intercultural bilingüe. También el trabajo con las universidades, la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. También es importante el trabajo, las reuniones, especialmente con la UNSAF, desde las escuelas y bueno, las facultades y escuelas de salud especialmente. Se han dado talleres, por ejemplo, en salud intercultural, de la mano con la DIRESA, Cultura y la UNSAF. Y ha sido importante también incorporar en la malla curricular la perspectiva intercultural. En la UNSAF no ha sido, digamos, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tenían agendado felizmente. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, más que todo, sumarnos a través de nuestros equipos técnicos. Bien, el siguiente. Y en diversidad cultural y lingüística tenemos 5 minutos. Felizmente, todavía estamos bien con el tiempo. En diversidad cultural y lucha contra el racismo. Ahí es importante el trabajo a nivel nacional desde la plataforma Alerta contra el Racismo. Ustedes pueden entrar. Infelizmente, en esta plataforma teníamos mucha información. Una buena base de datos ha sido, digamos, no sé si porque se ha hecho muy pesado, han sacado material muy valioso que habíamos trabajado en la gestión anterior. Ahí, por ejemplo, solo haciendo el autobombo, puedo decir que había algunos materiales que habíamos trabajado en Lima sin ser parte de la plataforma, sino por la experiencia y porque se enteraron a través de mi currículum que venía del proyecto Perú Suyo, por ejemplo, que haga algunos materiales, y había. Pero sigue siendo valioso porque sigue habiendo información muy importante y porque también los casos que se puedan generar de discriminación, de maltrato étnico-racial pueden ser denunciados y dados a conocer a través de esta plataforma. Y hay un caso ya que se ha judicializado en Huancayo de una servidora que inclusive ha ganado. Entonces eso es importante porque ya se van marcando precedentes. Hay distintos colectivos también que acompañan este proceso. Uno de esos colectivos, por ejemplo, cuyo activista, digamos, protagónico es Wilfredo Ardito, de nuestros amigos de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica. Entonces es sumamente importante estos espacios, estas plataformas, porque permiten visibilizar esos problemas y denunciarlos. En el caso de Cusco hemos trabajado especialmente con escolares, se han hecho historietas, se han hecho movilizaciones y distintos espacios también para conversar sobre estos temas. Y yo creo que aquí es importante seguir trabajando en que no se pierda, digamos, esa posibilidad. Ojalá que Cultura siga, digamos, haciendo esos talleres con los comunicadores, con los periodistas, con quienes hay que trabajar también muy fuerte, porque a veces vemos titulares, ¿sí? Titulares que en vez
denunciar estos, los que hacen es legitimar la discriminación. Y también es importante también la producción, digamos, de distintos materiales. Hay toda una colección de la serie Perú es Diversidad, que inicialmente había sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, desde la DS Cusco, desde la Subdirección de Interculturalidad. Publicamos también reediciones que son herramientas muy importantes, especialmente para que a nivel interno, por ejemplo, cultura, nuestros funcionarios, nuestros servidores se capaciten. Nosotros, por ejemplo, organizamos un encuentro de fortalecimiento de capacidades en interculturalidad de todas las DDCs de nuestro país, y ahí se les ha entregado estos materiales a nuestros colegas, porque la primera tarea es fortalecer el interno institucional. Interculturalidad de industrias más o menos que ya manejan la perspectiva intercultural, pero hablen, a ver, señores, colegas, amigos, hablen con nuestros amigos del Viceministerio de Cultura, de Patrimonio, nuestros amigos de Patrimonio, o aquí, sin ir muy lejos, aquí en la DDC Cusco. Es otro discurso. Entonces, el interno debe ser trabajado. Siguiente. Debilidades. La comunicación es entendida como instrumento que permite acercar al Estado a los pueblos indígenas. Digamos, la mirada es instrumental, promueve una comunicación con pertinencia cultural, que está muy bien. La producción de material comunicativo desde metodologías de autorrepresentación es minoritario. Consideramos que si estamos trabajando en una perspectiva de una comunicación intercultural, dialógica, que debe partir y respetar de aquello que ha hablado José Luis, nuestro expositor amigo que nos ha antecedido, las 6 Cs, pues yo creo que el tema de la autorrepresentación debiera ser pilar, por ejemplo, para trabajar con poblaciones originarias, ¿sí? Más que trabajar, digamos, con productores, con profesionales, que muy bien podrían trabajar con ellos, pero muchas veces no tienen esa mirada de trabajar de manera participativa a través de procesos participativos la elaboración de sus productos comunicativos. Hay alta movilidad de funcionarios y de profesionales, débil articulación de los planes de vida comunal como instrumentos de planificación que hemos señalado. La consulta previa es cuestionada, es un diálogo poco productivo, no se vincula, no es vinculante, etc. Alta demanda de identificación y reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo quiero estar en la base de datos, dicen, ¿no? Los quechua aparecen como general, pero ¿dónde están los cana, los chupihuilca? ¿Dónde estamos los upichos, no? Yo soy upicho, yo soy convenciano, quechua, upicho, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los hanchi, los canchinos? Debilidad en la articulación y coordinación interna en el Ministerio de Cultura, lo que les decía, ¿no? Hay que fortalecer el interno, hay que tener una misma mirada. Debilidad en la articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental. Hay sectores que ya entienden, ¿no? Especialmente sectores que han antecedido, ¿no?, en la perspectiva intercultural, como educación, salud, pero hay otros que, digamos, nos pintan de rojos a los amigos de cultura. Yo recuerdo, estaba participando en una reunión de la PCM para temas de interculturalidad, justamente para transversalizar el enfoque intercultural, y por ahí, como no me conocían, pensaban que yo era, digamos, alguien que trabajaba ahí, y dije, ay, ya vienen los rojos de cultura. Sí, como la mayoría veníamos de ONGs, de organizaciones indígenas, etcétera, del IEP, de San Marcos, de la San Antonio, de la Universidad del Altiplano de Puno, etcétera, de Arequipa, éramos muy rojos, ¿no? Entonces, perspectivas: fortalecer los avances en la implementación de la política intercultural en sectores en salud, educación, justicia, RENIEG, y avanzar a otros sectores y niveles de gobierno. Eso es fundamental. El avance, como han visto, a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, es sumamente tibio, es inicial.
primigenio, institucionalización de las políticas impulsadas por cultura, fortalecimiento de las organizaciones sociales para lograr el respeto de sus propuestas y demandas. Los resultados del censo 2017 puede ser, ha surgido a partir de la demanda de las organizaciones, de los pueblos indígenas. Quiero terminar con esto, con unas palabras de Mario Vargas Llosa. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es un pequeño formato, es el pequeño formato del mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad, porque las tiene todas. Mario Vargas Llosa, en el discurso con ocasión del Premio Nobel 2010. Muchas gracias. Añado